Bien, vamos a continuar entonces con el desarrollo de la clase. Nos habíamos quedado en que estábamos creando una era una clase para Axios, es el adaptador, el adapter, justamente con el cual vamos a estar trabajando para podernos conectar directamente a la API. Aquí hay una cosa que no les había mencionado, cuál es el objetivo de crearnos un adaptador. Vean, la idea principal de un adaptador es que tratemos de separar un poco la lógica de las conexiones a las APIs, bases de datos o cualquier otro elemento que tengamos para nuestra aplicación, con el objeto de que, por ejemplo, si hay alguno de estos elementos que cambie por algún motivo, o por ejemplo tengamos que migrar nuestra aplicación de React Native a React, por ejemplo, o cualquier otro framework, como esto es JavaScript, entonces básicamente nos podemos llevar la misma estructura hacia ese otro framework y va a funcionar exactamente igual. Entonces esa es la idea de tener estos adaptadores. Es algo similar como cuando nosotros tenemos nuestro conector del celular, nuestro cable de celular con su respectivo adaptador. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, perdemos el adaptador, lo que hacemos no es comprar nosotros o cambiar el conector del celular, que sería un poco más complicado. Lo que hacemos es conseguir un nuevo adaptador y ese nos permite solventar el problema. Entonces, esa similitud sucede también con las aplicaciones. Cuando yo tengo una aplicación que está funcionando, en este caso con Axios, y que me permite conectarme a una API para poder hacer ese proceso de enlace con la aplicación. Pero después sucede que por alguna razón tenemos que migrar y ahora ya no vamos a usar Axios, sino que vamos a utilizar a la API de fetch de JavaScript. Entonces ya nosotros nos creamos el adaptador de la API de fetch de JavaScript y esta solamente la vinculamos directamente con la parte de la aplicación. Entonces cambiamos el adaptador y toda la parte de la lógica y la parte del diseño sigue funcionando igual. Entonces esa es la idea principal de podernos crear estos elementos. Entonces vamos a irnos a la carpeta que tenemos acá, que sería la carpeta core, y aquí nos vamos a crear un poco los casos de uso. Entonces voy a crearme un nuevo folder. A ese nuevo folder le voy a poner use-case, que sería en ese caso los casos de uso, y vamos a ir separando los casos de uso por cada elemento. En este caso voy a trabajar con el login, entonces me voy a crear una carpeta que se llame login para crearme los casos de uso respectivos para el login. Y en este login ahí me voy a crear mi primer archivo. El primer archivo que me voy a crear se va a llamar login.use-case.tsx y ahí vamos a crearnos el código para poder hacer en este caso la parte de los casos de uso. ¿Qué son los casos de uso? Bueno, los casos de uso son nada más las funciones que se van a encargar de conectarse a la API, de hacer el proceso de conexión a la API, de recibir la información y transformarla y devolver esa información transformada. Entonces nosotros por un lado estamos haciendo el proceso de conexión a la API y donde nosotros sabemos de que nos va a devolver un JSON con una estructura específica, pero esa estructura no la hemos transformado. Entonces en este caso estos casos de uso pueden ir, recoger esa información, transformarla y devolverla como nosotros realmente la vamos a necesitar. Entonces a partir de eso pues nos vamos a crear nuestro primer elemento. Le vamos a poner un export coms y le vamos a poner login use case, que sería en este caso los casos de uso. Como va a ser una conexión a la API, vamos a hacer una función de tipo asíncrona. Esa función de tipo asíncrona lo que va a hacer es que va a devolver en este caso una promesa. Eso es lo que va a devolver la función. Esa promesa por el momento no sabemos de qué tipo de valor es el que va a devolver, ya lo vamos a especificar ahora. Y luego creamos la función específica. Entonces aquí en el tipado, aquí debemos de personalizar la respuesta. Yo le he puesto un ateo, pero no voy a estar manejando valores no tipados en toda la parte de la aplicación. O sea, yo debo de especificar qué tipo de valor es el que nosotros vamos a devolver. Para poder analizar el tipo de valor que vamos a devolver, si vamos directamente a la API se dan cuenta de que si la contraseña es correcta, me devuelve una propiedad success, me devuelve una propiedad message y me devuelve una propiedad token. Con un valor de true, me devuelve el message con un string y me devuelve el token con una cadena de caracteres. Entonces, esta respuesta que tenemos acá
es la que nosotros vamos a analizar. Si la contraseña es inválida, vean que el token no viene, el token es opcional. Entonces, partiendo de ese análisis, puedo regresar a esa parte de acá y me puedo ir a la carpeta de infraestructura y aquí me voy a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le voy a poner login response.tsx. Este login response va a ser el encargado de determinar cómo va a ser en ese caso la respuesta que nosotros vamos a devolver de la aplicación. Y eso lo que hacemos es nada más crearnos unas interfaces, así como lo hemos hecho con las propiedades en los elementos. Me creo una interfase, se va a llamar login response. Y luego acá adentro colocamos los elementos. Para el caso, el primer elemento que vamos a devolver es el elemento success. Este va a ser un elemento de tipo boolean. Voy a devolver un message. Ese message va a ser de tipo string. Y voy a devolver un token, que ese token ya dijimos que es opcional. Entonces le voy a poner el signo de pregunta como un valor opcional y luego valor de tipo string. Y ahí ya tenemos lista en este caso la parte de la respuesta. Para tener una idea de cómo se formulan estas respuestas, quiero por ejemplo recordarles cuando estuvimos trabajando con los response que teníamos en Kotlin. Algo similar tenemos que hacer en este proceso de la aplicación. Si por ejemplo se diera el caso que yo tengo un parámetro data y ese data por ejemplo me devuelve un conjunto de registros o un conjunto de datos, entonces puedo crearme por acá un elemento que se llame registro. Aquí solo le voy a colocar como ejemplo, ustedes no lo tienen que crear. Y en la parte de abajo ya me puedo definir esa interface. Le puedo poner interface y le ponemos como nombre registro. Y acá ya podemos crearnos en este caso nuestro registro. Por ejemplo, ya le puedo colocar, digamos que voy a devolver el nombre de tipo string y voy a devolver la dirección de tipo string solamente. Entonces estos son los valores que vamos a devolver en esta parte de acá. Significa de que ahora data en el login response va a estar conformado por un grupo de registros con esta misma estructura. Si solamente en lugar de un conjunto de registros solamente voy a devolver un registro, entonces le quitamos los corchetes y ya le estamos indicando que lo que vamos a devolver es un solo valor. Pero eso lo vamos a usar más adelante. Ahorita solamente para que tengan una idea de cómo se arman en este caso los elementos dentro de nuestra aplicación. Ahora regresamos, ya que creamos la interfase, regresamos a los casos de uso y en los casos de uso ya le podemos decir en esta parte de acá, en la parte de la promesa, que lo que voy a hacer acá es devolver un login response. Vean, ya estamos tipando en ese caso la respuesta que vamos a devolver de nuestra aplicación. Ahora aquí le vamos a enviar algunos parámetros. En estos parámetros voy a enviar en ese caso un parámetro que se va a llamar fetcher, no, con minúsculas. Le vamos a poner fetcher. Este va a ser un elemento de tipo HTTP adapter. Ese es el elemento que vamos a enviar. Y vamos a enviar un data form. Ese data form va a ser un elemento de tipo form data. Es un objeto de tipo for data. Esos son los elementos que vamos a enviar directamente dentro de la parte de la aplicación. Y luego acá adentro del código, aquí pues tengo una llave de más. Adentro del código ya podemos empezar a crearnos cómo va a funcionar este caso de uso. Le pongo un try catch y acá en el console.log le ponemos un console.log y que me mande en este caso el error si fuese esa la situación. Y le vamos a mandar un throw new. Aquí me coloco datos que no lleva, sería un throw new error y el mensaje de error que vamos a generar sería error en petición post y le ponemos 2 puntos y anexamos el error. Esto tiene que ir como tildes.
a anexar el error. Y ahí ya tenemos colocado en ese caso el posible error. Ahora en esta parte de acá ya mandamos a llamar el data, le ponemos un await, ¿se acuerdan? Para que podamos esperar la respuesta. Y ahora usamos el elemento que se llama fetcher. Este fetcher, como es un adaptador, es un HTTP adapter, por ende tiene un método post. Y ese método post devuelve una respuesta de tipo login response, que recuerdan que es la que nosotros habíamos estructurado. Y ahí le colocamos entre comillas y la ruta que vamos a mandar. Como nuestra ruta es básicamente usuarios diagonal login, es solamente esta ruta, se supone que esta ya la vamos a establecer en otro lado. Entonces acá le pongo entre comillas simples, le pongo diagonal usuarios diagonal login, que es el que es la petición que vamos a enviar, y le enviamos el data form como parámetro adicional, que sería el que nosotros necesitamos que devuelva. Y después de eso le ponemos un return data, que sería la respuesta de los datos que debía de responder. Entonces aquí ya hacemos la petición al método post, ya sabemos de que me va a devolver una respuesta, el use case, y la respuesta va a ser en ese caso el data. Con esto ya podemos irnos a borrar. Voy a guardar esto. Ya nos podemos ir a borrar el use login, que era la petición que hicimos hace rato. Nos borramos todo esto que tenemos acá y vamos a construir ahora nuestros propios elementos. Entonces le voy a poner un const data igual await login use case, que es el que nos vamos a traer del otro extremo, y ahí vamos a empezar a trabajar directamente con la parte de la aplicación. Bien, aquí tenemos que mandar en ese caso ya el login use case. Si se recuerdan, voy a ir donde está el login use case. El login use case necesita aquí un fetcher, un objeto de tipo adapter, y ese objeto no lo hemos creado. Entonces, para crearnos ese objeto, nos vamos a ir a esta parte de la aplicación, nos vamos a ir donde teníamos los adapters, y aquí dentro de adapters nos vamos a crear un nuevo archivo. Este se va a llamar schooldb.adapter.tsx. .tsx. Tenemos que renombrarlo. .tsx. Ese school adapter es el que nos va a permitir, en ese caso, crear el objeto que nos hace falta al otro extremo. Entonces le voy a poner un export const, le ponemos schooldb adapter, de schooldb fetcher, perdón. Un schooldb fetcher igual a new, y aquí creamos un objeto de Appius adapter. Ese objeto de Appius adapter necesita algunos parámetros. ¿Qué parámetros son los que necesita? Necesita primero el base URL. ¿Cuál es el base URL que le vamos a enviar? Va a ser en ese caso la URL en esta parte de acá. Aquí vamos a colocar la URL a la que la vamos a enviar. Esa sería la base URL, y además de eso necesita que le enviemos algunos parámetros. Entonces le voy a poner un params, y por el momento le vamos a poner un objeto vacío. Entonces con eso ya tenemos creado nuestro objeto. Lo guardamos, y si regresamos ahora a la parte de del caso de uso, ya me puedo crear un objeto, ya puedo exportar ese objeto que acabamos de crear directamente de Appius. Entonces aquí ya le puedo decir que en ese caso acá voy a poner un schooldb-fetcher, que sería el elemento que acabamos de exportar, y en esa parte de acá ya podemos en ese caso mandar los datos.
Como yo necesito crearme, en ese caso, necesito enviar un data form. Si se recuerdan, en este login use case, aquí necesito enviar un data form, entonces debo de construir ese objeto a partir de ese data form. ¿Cómo se hace para construir ese objeto? Le voy a poner un const data form igual a new form data. Ahí nos construimos un objeto a partir del data form. Luego en la parte de abajo ya le podemos poner ese data form punto append y le vamos a agregar en ese caso los parámetros que vamos a enviar del otro lado. El parámetro es user y pass, entonces vamos a poner que vamos a agregar user. Por el momento se los voy a poner fijos, le voy a poner admin@católica.edu.sv y abajo le voy a poner un dataform.append y le voy a decir ahora que voy a agregar el password. Y por el momento le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, que sería el password que nosotros queremos mostrar. Ese data form es el que vamos a enviar al otro extremo. Entonces le pongo una coma y le pongo data form. Y con eso ya tenemos listo los datos. Probamos ahora con el console.log y le ponemos data form. Vamos a ver si todo enlaza. En teoría, si se dan cuenta, antes de que veamos todo el proceso, vean, este login use case es el caso de uso. Voy a guardar para ya tenerlo listo. Este login use case es el caso de uso que necesita un fetcher y necesita un data form y devuelve como respuesta un login response. El login response que nosotros creamos es justamente un elemento que va a tener tres propiedades: el success, el message y el token. El token es opcional, pero va a tener ese elemento si en el caso viene. ¿Qué es lo que hace este login response? Lo que hace es que del fetcher, este fetcher es un objeto de tipo HTTP adapter. Ese HTTP adapter tiene los métodos get y post, por ende ya permite en ese caso hacer un post y devuelve, según el HTTP, este va a devolver un valor de tipo genérico. Pues en nuestro caso va a devolver un login response. Ese lo que va a hacer es ir a usuarios login, que sería en ese caso la ruta, y enviar el data form. Pero si se dan cuenta, este HTTP adapter ya tiene que traer en ese caso ese elemento. ¿Cómo sabe que trae ese elemento? Lo que pasa es de que nosotros en el school fetcher nos hemos creado un objeto a partir del Axios adapter, que es este que tenemos acá ahora. Aquí nos creamos un objeto, vean, le pusimos export.const, creamos un objeto de la clase que se llama newAdapter. Ese Axios adapter, que es el que teníamos por acá, lo que recibe en el constructor es elementos del options. Recibe el base URL y recibe el parameter. Entonces nosotros le estamos enviando aquí un objeto. Vean, aquí le estamos enviando el objeto en donde le enviamos el base URL y le enviamos el objeto parameter. Esos valores que recibe el school adapter es el que crea en este caso el objeto, y por lo tanto es lo que le envía el use login case a los casos de uso. Por lo tanto, ese caso de uso ya puede hacer un método post. Este post ya trae configurada el base URL, por lo tanto ya sabe que esta es la API original, y a esa API original le agrega usuario diagonal login, y además de eso le envía el data form. El data form en ese caso serían los datos. Si se recuerdan, en el adaptador por aquí enviábamos un for data, que sería en este caso los elementos que le vamos a anexar. Le envía el data form que serían los datos formateados. El login use case lo recibe y retorna en ese caso la data. ¿Qué es lo que voy a retornar en la data? Voy a retornar un login response, que es lo que voy a obtener en este caso acá. Este data aquí no sería data form, sino que sería solamente data. Este data debería de ser la respuesta que nosotros estamos esperando. Si ahora vamos y revisamos en ese caso dentro de la consola, quiero ver dónde tenemos la consola.
aquí nos dice que hay un error en la conexión. Vamos a poner la consola en esta parte de acá. La vamos a limpiar y vamos a ver si al recargar la aplicación no nos genera algún tipo de error. Por aquí tengo la aplicación y la de Android está en esta parte de acá. Entonces vamos a recargar la aplicación y aquí nos genera un error. Déjenme ver. Nos está dando un error porque no hemos, de manera predeterminada, voy a poner aquí Postman, de manera predeterminada cuando nosotros trabajamos con el envío de datos, Axios envía la información de esta forma, la envía en este formato. Entonces si se recuerdan que yo puedo poner aquí un RAW, puedo poner un formato JSON y aquí podría colocar en ese caso valores de esa manera y ponerle entre comillas user y ponerle por ejemplo admin @católica.edu.sb, coma, y abajo colocar el password, solamente es pass, 1, 2, 3, 4, 5. Esto lo hace de manera predeterminada, pero nosotros estamos enviando los datos por medio de for data. Entonces debemos de especificar esos valores en el Axios Adapter. Entonces para eso voy a regresar de nuevo a la parte del código y nos vamos a venir al Axios Adapter, y en el Axios Adapter, justamente en la parte donde está el post, en esta sección le vamos a agregar después del for data, aquí tenemos options en lugar de options. Vamos a quitar esto y le vamos a poner headers, dos puntos, y aquí le vamos a poner entre comillas content type, dos puntos, y aquí le vamos a poner multipart diagonal form data. Y vamos a ver si ahora con eso ya nos devuelve un valor. Guardamos y vamos de nuevo a la parte de la consola. Vamos a ver dónde está la consola. Y si se dan cuenta, aquí en la consola ya nos devolvió los valores que andábamos buscando. Ya nos devolvió el usuario, el success y el token. Justamente la información que necesitábamos que devolviera. En otras palabras, ya está funcionando el login. Lo voy a borrar solamente para que vean dónde está limpio, porque hay muchos mensajes de error. Voy a poner la aplicación y voy a poner la parte de la consola. La voy a recargar. Aquí en la consola, para recargarlo pueden presionar la letra R y eso hace que recarguen en este caso la aplicación. Y si notan, ya hizo el proceso de conexión y en la consola ya me dice usuario válido, success true y el token, que es el que nosotros estábamos esperando. En otras palabras, ya funciona sin ningún problema el proceso de conexión. Podemos ahora probar con la contraseña incorrecta. Vamos a ver qué nos devuelve si le colocamos la contraseña incorrecta. Solamente le vamos a poner 1, 2, 3, 4. Guardamos y ahora nos vamos a la parte del navegador y van a notar que aquí dice usuario o password incorrectos, success false. Entonces nos está devolviendo las cosas como debería de ser. Ahora vamos a trabajar con la parte de la vista, porque la idea es de que esto se conecte, toda esta información se conecte directamente con la parte de la aplicación. Entonces vamos a irnos a la vista. La vista se llamaba login screen y lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a llevar todas estas variables de estado. Yo les dije que lo que necesitábamos hacer era separar la lógica que tenemos dentro de la aplicación de la vista. En la vista no debería de existir demasiada lógica. Entonces debería de existir solamente la parte del diseño. Entonces me voy a llevar todas estas variables que tenemos acá. Las voy a copiar y me las voy a llevar para el useLogin en esta parte de acá. Ya vamos a importar los elementos. Por el momento solo quiero colocar la variable de estado.
Y vamos a agregar otras variables adicionales. Voy a importar esto. Esto viene de React Navigation. Y el useState viene de React. Ahí está. Y necesitamos agregar otras variables de estado más. Voy a agregar una variable de estado. Estas para separarlos de la vista. Ya no están vinculadas en la vista, sino que van a ser variables de estado que están propiamente dentro de la aplicación. Entonces le ponemos un error, coma, set error. Va a ser una variable de estado. Esta va a ser para mostrar los mensajes de error con los cuales vamos a estar trabajando directamente en la parte de la aplicación. Vamos a poner un useState y entre comillas para poder manejar en este caso el mensaje de error. Y vamos a mostrar una caja de diálogo. Entonces le voy a poner una variable que se va a llamar show dialog, que ya vamos a ver cómo se muestra esa variable, y un método que se va a llamar set show dialog para poder en este caso configurar. Esta también va a ser una variable de estado y originalmente la vamos a poner como falso para que no muestre en este caso la caja de diálogo. Y luego este código que tenemos acá, que es el código que verifica toda la parte de hace toda la parte de la conexión, eso debería de estar en una función, así que nos lo creamos, porque si se dan cuenta lo ejecuta nomás arranca la aplicación y no es esa la idea. La idea es que lo ejecute cuando nosotros lo vayamos a necesitar. Entonces le voy a poner un const, le vamos a poner la función se va a llamar check login, va a ser igual, y aquí le ponemos como va a ser un proceso asíncrono, le ponemos un asíncrono, y acá adentro colocamos el código que tenemos en la parte de abajo. Este nos lo cortamos y nos lo pegamos en esta sección de acá. Y ya tenemos el código que vamos a utilizar en este caso para la parte de la respuesta. Ahora, la respuesta la vamos a estructurar porque pues básicamente voy a quitar este console.log que no me sirve. La vamos a estructurar porque la respuesta puede traer un success true o un success false. Entonces le vamos a poner, si la respuesta en la propiedad success de data trae true, si eso es verdadero, entonces lo que debería de hacer es navegar en ese caso hacia la otra parte de la aplicación. Entonces aquí le ponemos un navigation, que sería la variable que teníamos arriba, .navigate, y le decimos que va a navegar al dashboard. Y esto para que no nos dé error le ponemos as never. Y en el caso que suceda algún error, entonces le vamos a poner set error para mostrar el mensaje de error. Le vamos a poner data.msg, que es el que trae el mensaje de error, y le vamos a poner un set show dialog, y le vamos a poner true para que muestre en ese caso la caja de diálogo. Esa es la lógica que vamos a manejar directamente en la parte de la aplicación. O sea, básicamente va a ser el proceso de conexión a la API. En la API va a encontrar en ese caso los valores. Esos valores, si la contraseña es correcta, entonces en esta parte de acá va a mandar a llamar el dashboard, y si no, pues me debería demostrar el mensaje de error. La lógica normal que vamos a manejar para el proceso de validación. Ahora todos estos elementos que tenemos acá son los que vamos a exportar. Entonces aquí donde dice return, le vamos a decir que retorne el username, que sería la variable de estado, que retorne el password, sería la otra variable de estado, que retorne el error, que también sería la variable de estado, que retorne, ¿cómo le pusimos a la variable de estado? Error. Está mal escrita. Que retorne error, que retorne la otra variable de estado, que sería show diálogo, y que retorne los métodos que van a permitir cambiar esa variable de estado. Entonces vamos a retornar el set username, el set password, vamos a retornar el set
show dialog y vamos a retornar el check login, que sería la función que se va a encargar en ese caso de tocar la parte de la aplicación. Todo esto me lo voy a copiar porque es lo que voy a sustraer en la vista. En la vista, como les decía, no vamos a tener códigos, simplemente lo vamos a tener almacenado en el hook que acabamos de crear, que es una función que se encarga de hacer toda la parte de la lógica. Entonces nos venimos ahora a la parte de la vista. Aquí en la parte de la vista, y aquí donde tenemos los corchetes, pues ahí lo importamos. Vamos a ver. Vamos a ver por qué me está dando error. Déjenme ver. Me da error porque aquí tenemos esta variable y estas generan conflicto. Aún así me sigue generando error. Dice que no existe. Vamos a importarlo de nuevo, a ver si ahora sí nos da error. Le decimos que vamos a importar por el momento. Voy a importar el username igual a use login. Me dice que username no existe. Vamos a ver si con ese username nos funciona. No, porque ahí está devolviendo una. Déjenme ver. Creo que aquí no lleva el async.
ese era todo el problema, que ahí no llevaba el async await. Entonces ya ahora sí puedo copiarme todos los datos del otro extremo. Aquí un error de que no teníamos no es una función asíncrona, por eso no se pueden exportar funciones que sean asíncronas. Entonces ahora sí ya nos devuelve en ese caso la parte de los elementos. Y ahora empezamos nada más a verificar. Si se dan cuenta, ya tenemos funcionando el username, solo que las variables de estado las hemos importado, ya no se encuentran manejadas directamente dentro de la aplicación, sino que las hemos importado o las hemos extraído del hooks que acabamos de crear. Ahora aquí, en lugar de poner ese navigation dashboard, entonces vamos a poner la función que sería check login. Y con eso ya debería de funcionar en ese caso el código, solamente que nos hace falta implementar una caja de diálogo. Entonces vamos a irnos al navegador y vamos a ir a buscar la librería que sería React Namepaper. Y en ese React Namepaper, en la parte de la documentación, ya tenemos en la sección de componentes. En esa sección de componentes vamos a encontrarnos directamente con la parte de nos vamos a encontrar directamente con la parte del diálogo. Y en esta parte del diálogo, ese es el que nos vamos a mostrar, así que solamente nos vamos a copiar esta sección de acá, que es el código que necesitamos. Este diálogo venimos y copiamos y lo venimos a pegar justamente abajo del background. Lógicamente acá pues nos va a mostrar algunos mensajes de error, así que hay que irlos corrigiendo. Primero porque no hemos importado la parte del diálogo, entonces lo importamos con control punto. Vemos que sea directamente de la librería React Namepaper, ahí ya se lo importó. Aquí esta de visible, si se recuerdan, esa parte del visible nosotros la vamos a cambiar y la vamos a colocar por el show diálogo. Aquí tenemos el show diálogo. Y este dismiss es cuando nosotros, por ejemplo, hacemos un clic en la parte de afuera. Esto lo vamos a cambiar y acá lo que vamos a hacer es poner una función de tipo flecha y ejecutar el set show diálogo para que cuando nosotros hagamos clic afuera, entonces automáticamente oculte. Luego en la parte de abajo, aquí le vamos a quitar en este variant, se lo quitamos porque eso no lo estamos ocupando. Y aquí vamos a mostrar el texto. El texto lo tenemos en una variable de estado que se llama error, entonces ya la traemos hacia esa parte de acá. Y en la parte del show diálogo, pues nos copiamos en este caso el código que tenemos aquí arriba y lo ponemos en esta parte de acá. Y en lugar de DOM le vamos a poner aceptar. Y ahí ya tenemos creado nuestra caja de diálogo. Si se dan cuenta, ya debería de tener en ese caso de funcionar la parte de la aplicación. Vamos a probarlo. Voy a poner primero la consola porque estamos viendo muchos datos directamente en la parte de la consola y la parte de la aplicación. Esta es la parte de la consola. Vamos a quitar los errores y ahora vemos la parte de la aplicación. Aquí está la aplicación corriendo. Le voy a poner admin @católica.edu.sb y voy a poner el password incorrecto 123. Y si le damos iniciar sesión, vean, ya aparece en la caja de diálogo que dice usuario y password incorrecto. Si ahora envío 1, 2, 3, 4, 5, debería de mandarnos al dashboard. Perdón, es que no hemos cambiado los datos que le estamos enviando. Eso se lo tenemos en el use case login. Si se acuerdan, estamos enviando datos fijos. Esto ya lo puedo cambiar porque ya tengo la variable de estado. Aquí enviaría username y aquí abajo enviaría password. Y listo. Ahora volvemos a probar.
voy a poner de nuevo la parte de la consola y voy a poner en ese caso el emulador, y aquí vamos a probar de nuevo 1 2 3 y ya me genera error, y si le doy 1 2 3 4 5 y le doy iniciar sesión, ya me manda directamente a la parte del dashboard. Eso significa de que ya está funcionando, ya está haciendo el proceso que nosotros queríamos. Ya hace el proceso de login, va a llamar a la API, esa directamente. Vean que el proceso es bien simple. Aquí tenemos en el login screen, básicamente lo que hacemos es ejecutar una función que se llama chatLogin. Ese chatLogin nos la hemos importado de un componente que nosotros creamos, de una función hub que hemos creado que se llama useLogin, que es este chatLogin. Ese chatLogin recibe en ese caso esta petición, que es una función de tipo asíncrona, y en esta parte de acá crea un form data con el usuario y el password que nosotros estamos trabajando. Ese usuario y password se envían con este formato directamente a la parte de la aplicación. Lo que hace es que invoca al login use case. El login use case es este caso de uso que hemos diseñado en esta parte de acá, y le envía un Scud Fetcher. Este Scud Fetcher es un objeto que nosotros estamos importando de esta parte de acá. Este Scud Fetcher lleva un Apsius Adapter y lleva los parámetros adicionales. Entonces, cuando ya recibe esos parámetros en esta parte de acá y en el data form, ya automáticamente hace el proceso de conexión, y lo que esperamos son en el data un data que trae un message, trae un token, y si el trae un success, nosotros enviamos directamente la aplicación hacia el dashboard. Y si no, lo que hace es mostrar la caja de diálogo como true y mostrar el mensaje. Esto lo controlamos desde el hub, pero se interactúa directamente en la parte de la aplicación. Entonces las dos cosas están como conectadas para que podamos trabajar con esa parte de los datos. Ahora, la cuestión es el token. Si se recuerdan, cuando el usuario es correcto y la contraseña es correcta, si lo vemos en Postman, aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, ese token que nos devuelve acá, nosotros lo vamos a estar utilizando para realizar peticiones al lado del servidor. Constantemente vamos a estar ejecutando peticiones al lado del servidor. Entonces necesitamos almacenar ese valor, ese token, en algún sitio, para que posteriormente, cada vez que nosotros necesitemos hacer algún tipo de petición, vayamos directamente a recuperar ese token y mandemos a ejecutar esa petición. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso? Voy a regresar a la parte del código y vamos a instalar en ese caso una librería. La librería, bueno, la vamos a ver primero en el navegador para que tengan la parte de la documentación. La librería se llama, siempre empieza con React Native Async Storage. Es esta que tenemos acá. Esta librería React Native Async Storage es la que permite en ese caso instalar ese tipo de elemento. Y por acá vamos a ver la manera en la que nosotros podemos hacer el proceso de instalación. Vamos a buscar la documentación oficial. Aquí les dice cómo lo van a usar, solo que no está el método para instalarlo. Esto es en Expo. Oh, perdón. Déjenme ver si aquí está una página. En la página de GitHub. Aquí tendría que estar cómo tendríamos que instalarlo. No lo tiene. En el homepage. Veamos en la otra página. Bueno, básicamente el proceso de instalación es este que tenemos acá, npm React Native Async Storage diagonal Async Storage sin el Expo, porque no estamos utilizando Expo. Entonces nos vamos a copiar ese código y nos venimos directamente a la parte de la terminal, y en la terminal vamos a hacer el proceso de instalación de ese nuevo elemento. Le ponemos
pegar y quitamos el expo porque no estamos usando expo. Y ahí le damos enter. Y eso hace el proceso debería ser el proceso de instalación. npm sería. Y eso debería de ser el proceso de instalación. Ahora que ya lo instaló, le ponemos un npx pod install. Y eso pues también va a instalar la parte de la librería del asynchronous storage directamente en la parte de la aplicación. Y listo, ya está creado. Ahora regresamos a la parte de la aplicación y vean en el login use case, que es justamente en esta sección de acá cuando ya tenemos acceso al token, allí le vamos a hacer el proceso de almacenarlo. Y vean qué fácil es. Solamente utilizo la función async storage, que es justamente esta de acá, y este tiene un método que se llama setItem, y ese setItem le colocamos entre comillas el nombre del elemento que vamos a crear, que en este caso sería token. Eso lo tenemos que hacer antes de mandar a llamar la otra pantalla para que ya esté disponible. Y luego le vamos a poner un data.token. Ahora, si se recuerdan, el data.token podía venir, podía estar nulo, podía no existir. Entonces, para evitar que no haya problemas, entonces le vamos a poner si data.token existe, entonces que devuelva data.token. En caso contrario, que devuelva comillas, comillas. Y eso haría que almacene en ese caso el token que nosotros necesitamos colocar. Esto, por supuesto, como es una función asíncrona, tenemos que agregarle al principio el await, si no nos va a dar algún tipo de problema. Y con eso ya almacenamos el token. Ahora la cuestión es cómo podemos hacer para poder recuperar en ese caso el token. Y aquí ya tenemos almacenado el token, pero necesitamos recuperarlo en la pantalla del dashboard screen, o sea, en esta pantalla de acá. Pero esa pantalla del dashboard screen todavía no tiene creado su respectivo hub. Así como hicimos el use login, todavía no tiene creado en el dashboard screen un hub que manipule los datos de acá. Entonces lo que vamos a hacer es que nos vamos a venir a donde tenemos los hubs, vamos a crear un nuevo archivo y a ese nuevo archivo le vamos a colocar use dashboard.tsx, y en ese use dashboard.tsx acá ya nos vamos a crear nuestro respectivo export coms. Ya le ponemos use dashboard igual la función de tipo flecha, y ahí adentro vamos a construir los elementos. Primero voy a guardarme el token, entonces voy a crearme una variable de estado que se llame token. Con eso vamos a recuperar el token al otro lado y le vamos a poner un set token, y esto va a ser igual a use state y por el momento va a tener comillas comillas. Y luego nos recuperamos acá con coms, le ponemos load token o recuperar el token. Esto va a ser igual a un elemento asíncrono, porque pues, recuperar el token es una o debe de ser una función asíncrona. Y vean que aquí lo que hacemos es primero creamos una variable que se va a llamar, por ejemplo, nToken, que sería en ese caso el token que queremos recuperar. Va a ser igual a un await, y aquí tenemos siempre la función async storage. Ese tiene un método que se llama getItem, y en ese getItem recuperamos el token que almacenamos en la otra sección. Con eso ya recuperamos en ese caso el token, y ahora el siguiente paso es asignarlo. Le ponemos un set token y en ese set token asignamos el nToken
que teníamos en la parte de acá, como ese puede ser, en ese caso, puede ser nulo, entonces hacemos la misma validación. Si es nulo, devolvemos n token, y si no, pues devolvemos comillas, comillas. Y con eso ya podemos imprimir el token. Le voy a poner un console hello y voy a imprimir el token. Ya tenemos listo la parte del token. Ahora estos elementos, este hub que acabamos de crear acá, tenemos que recuperarlo también en la parte del dashboard screen. Aquí solamente hemos creado la variable de estado, nos hemos creado el elemento o la función que se encarga de recuperar el token, pero no la mandamos a llamar de ningún lado. Para eso tiene que ser dentro del dashboard screen, en esta sección de acá. Lo que hacemos es que le decimos que nos vamos a traer, aquí nos faltó en el use dashboard, aquí nos faltó colocarle un retro para que devuelva un objeto donde va a llevar en ese caso el token y la función load token, solamente para poderla recuperar al otro lado. Ahora que ya tenemos esto, regresamos al dashboard screen y aquí ya puedo sustraer el token y la función load token de use dashboard. Y hemos colocado en ese caso el use dashboard y solamente le ponemos load token para que recupere en ese caso el token que nosotros necesitamos. Y con eso vamos a verificar si ahora sí funciona. Guardamos y necesitamos ver en la consola. Aquí voy a quitar todo este montón de errores y necesitamos ver en el login. Creo que aquí necesitamos volverlo a ejecutar. Déjenme ver. Voy a cerrarlo. Al parecer, cuando suceden algunos problemas como estos, algunas ocasiones lo que hay que hacer es volver a ejecutar de nuevo el elemento para que lo vuelva a recuperar. Así que voy a ejecutar de nuevo React Native Android y vamos a ver si nos recupera en ese caso la parte de la aplicación. Probablemente el asynchronous storage no estaba compilado completamente y por eso nos estaba generando error. Así que vamos a ver si ahora lo puede volver a ejecutar. Esto de los errores que genera normalmente, conforme ustedes vayan desarrollando aplicaciones, se van a ir dando cuenta de algunos de ellos y se van a ir acostumbrando y van a poder encontrar pues, posiblemente el problema que se haya generado. Si se dan cuenta, ya cargo la parte de la aplicación. Voy a poner en ese caso la consola. Para poner la consola en esta parte de acá, ustedes presionan la J y eso les abre, en ese caso les pregunta para qué tipo de dispositivo quieren poner la consola. Yo le voy a poner que es para Android, le ponen el 2 y esto les abre una ventana del navegador donde ya pueden ver en este caso la parte de la consola, que es justamente esta ventana. Entonces ahora la idea es que podamos ver el token en esta parte de acá, así que voy a hacer el login de manera correcta. Vamos a probar de nuevo admin@católica.edu.sb. Probamos contraseña incorrecta, 1, 2, 3, funciona de manera correcta. Si le pongo 1, 2, 3, 4, 5, vean, ya entramos al dashboard y aquí ya estoy viendo el token, que es lo que me interesaba ver. Ya estoy viendo el token o ya estoy recuperando el token. Entonces ya con eso, con el token, yo ya puedo hacer peticiones a la API.
ya puedo, como ya lo tengo almacenado, ya puedo tener acceso al token y ya puedo ir a recuperar información. Como el resto de datos que vamos a colocar al otro extremo tienen que ver con peticiones de la API, con esa parte de la información ya puedo empezar a hacer peticiones a la API para poder recuperar, en ese caso, todo ese montón de datos. Esa es básicamente la funcionalidad con la que hemos trabajado ahora directamente con Axios. Aquí en esta pantalla del dashboard, aquí nos vamos a crear en la próxima clase un menucito que sería como un menú de hamburguesa, que al darle clic les aparece como un bloque de opciones. Quiero que aprendamos a crear ese menú de hamburguesa con ese bloque de opciones, y dentro del bloque de opciones vamos a poder ver vamos a poner 2 o 3 opciones por ahí, y en esta parte principal de la pantalla por aquí vamos a agregar un mapa y vamos a poner otras opciones adicionales que necesitamos trabajar. Pero básicamente ya tenemos listos los elementos para poder trabajar con el diseño de la API. Ya tenemos los adaptadores, ya tenemos todos los elementos necesarios configurados para que hagamos el proceso. En el código, el haber creado toda esta estructura que tenemos acá, toda esta lógica, lo que hace es que de alguna manera separa un poco la parte de la lógica de la aplicación. Por ejemplo, la lógica, nosotros ya sabemos que la tenemos en hooks. O sea, ahí hacemos el proceso de chequeo de login, o ahí decidimos qué hacemos si, por ejemplo, el login es correcto. Y las comunicaciones con la API ya nosotros sabemos que las tenemos en las otras pantallas, que en este caso los tenemos en los adaptadores. Tenemos los HTTP adapter, tenemos los elementos que han sido creados, tenemos los casos de uso por separado. Lo que yo les decía, si en algún momento dado nosotros este mismo modelo de esta aplicación lo queremos replicar para una aplicación web y nos creamos una aplicación en React, me puedo copiar todas estas carpetas que tenemos acá, donde está la parte del adaptador, y ya tendría esa lógica del adaptador creada en la aplicación de React. Lo único que tendría que trabajar en esa aplicación de React sería en la parte del diseño, pero toda la lógica que nosotros habíamos previamente elaborado ya está creada, toda la estructura ya está creada en esta sección de acá para que podamos migrar directamente a la parte de la aplicación. Así que esa es la idea. Para proyectos sumamente grandes es mejor crearnos una lógica como esta, aunque ese proyecto que nosotros estamos haciendo es realmente pequeño, pero la idea es tener esa estructura o manejar esa estructura para que cuando ya les toque trabajar con proyectos grandes y principalmente con proyectos colaborativos, no les tomen de sorpresa todo este tipo de elementos que acabamos de crear. Sepan que es un hub, sepan que es un adaptador, cómo se crea un adaptador, cómo se usa en ese caso la instancia de el elemento de Axios, cómo se crean los casos de uso, para qué sirven los casos de uso, cómo se modelan las respuestas, etcétera, etcétera. Todo eso es lo que hicimos en esta parte de la aplicación, y esa es la idea principal de todo el código que acabamos de crear. Así que la idea es que lo traten de replicar para que vean que sí les funciona en su computadora. En la próxima clase vamos a seguir trabajando con la aplicación y vamos a seguir agregándole cosas adicionales al diseño. Creo que no lo probamos de hecho está con error, no lo probamos en iOS. Vamos a ver si no nos da error en iOS por cualquier cosa. La vamos a correr en iOS. Creo que es el mismo problema de la Synchronous Storage, que no es un módulo que está cargado, por eso es que nos está dando ese error. Básicamente aquí nos dice Asynchronous Storage es nulo, significa de que pues no lo ha cargado probablemente. Entonces vamos a ver si ahora que ya lo construimos lo logra cargar. Esta parte por el momento solo la hemos probado en Android, pero ahora ya la vamos a probar en iOS. Si ya no funciona en iOS, básicamente tenemos la misma funcionalidad en las dos plataformas, que es lo que se pretende buscar con el uso de React Native, que yo tenga que trabajar en una sola plataforma y todo eso automáticamente se configura para el resto. Vean, aquí ya cargó sin ningún problema. Solo tenemos problemas con los iconos, pero por lo demás aquí sería admin arroba, déjenme ver, ups, se cerró, déjenme ver que se cerró el emulador. Vamos
día debería de correrlo más rápido porque pues es en el emulador. Aquí está. Admin. Eso es lo que me está colocando el arroba. Vamos a ver si lo podemos copiar del otro emulador o de acá. Vamos a ver si se puede pegar. Ahí está. Le vamos a poner 1, 2, 3. Y este creo que las cajas de diálogo las muestra en la parte de abajo. Sí, las cajas de diálogo son más pequeñas. Vamos a mostrar ahora el 1, 2, 3, 4, 5. No, me está generando error. Creo que este... Vamos a ver la parte del vamos a ver, sería la J para el 1. Y vamos a ver qué está pasando. Bueno, voy a revisar ese problema que tenemos con iOS, porque al parecer no está conectando y debería de estar apareciendo en la consola el mensaje de error. Déjenme ver, J. Sí, algún problema tenemos con la parte de la aplicación. Lo voy a revisar y en la próxima clase ya les digo cuál sería en ese caso la solución que le dimos a esa parte del problema que teníamos con iOS. Pero por lo menos en Android ya está funcionando. Ya corre sin ningún problema en nuestra parte de la aplicación. Solamente nos haría falta hacerlo funcionar en iOS. Pero lo importante es que ya tenemos la aplicación funcional. No sé si tienen alguna duda. Bien. Yo les voy a subir este código para que los que tengan problemas lo puedan recuperar y con este puedan volver a levantar el proyecto. En teoría no debería de tener ningún inconveniente. Se lo voy a subir a la plataforma para que lo puedan descargar y lo puedan levantar en Android. En iOS pues ya saben que necesitamos una Mac, pero en Android debería de funcionar sin ningún problema. Bien, si no hay preguntas, eso sería todo. Nada más recordarles que el examen de esta laboratorio de esta materia lo vamos a tener el próximo sábado. La otra semana ya es la última semana de clases del ciclo, así que vamos a tener clases el día viernes y vamos a tener una clase el día sábado, y las últimas 2 clases serían para para que puedan resolver el laboratorio, pero eso lo vamos a ver en la próxima semana. Si no hay preguntas, eso sería todo. Que pasen una feliz tarde.